En el corazón de la ciudad se alzaba una mansión que relucía con lujosos suelos de mármol, muebles con ribetes dorados y un personal que se movía como sombras. Pero en un tranquilo rincón de aquella majestuosa casa, un niño llamado John vivía desapercibido. Antaño la niña de los ojos de su padre, las cosas cambiaron tras la muerte de su madre. Su padre, el señor Hachir, un acaudalado hombre de negocios, se sumergió en el trabajo y se volvió a casar al cabo de un año. La nueva mujer, elegante por fuera pero fría por dentro, llegó con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos, sobre todo cuando miraba a John. Al principio, el cambio fue sutil. Los juguetes de Ayan fueron guardados y reemplazados por el silencio. Las comidas en la mesa familiar se volvieron poco frecuentes. Le dijeron que comiera en la cocina. Su habitación fue trasladada al fondo de la casa, más pequeña, más oscura, más fría. Poco a poco, el personal también empezó a tratarlo de forma diferente, siguiendo el tono marcado por la nueva dueña de la casa. Le encomendaban las tareas como si fuera uno de los sirvientes. Fregaba pisos, quitaba el polvo de las lámparas de araña y lustraba zapatos, todo bajo la atenta mirada de quien una vez afirmó ser una figura materna. Jene no se quejaba. Extrañaba el calor de su madre, las nanas nocturnas y la sensación de ser el mundo entero de alguien. Pero seguía adelante, creyendo que tal vez algún día su padre lo notaría. Pero el señor Hachure se mantenía distante, viajando con frecuencia y confiando en su esposa para administrar el hogar. El sufrimiento silencioso de Ayan permanecía oculto tras los muros de la mansión, oculto bajo capas de riqueza y pretensiones. Mientras el mundo admiraba el imperio del señor Hasche, nadie veía al tranquilo chico barriendo los rincones del palacio, anhelando no riquezas, sino amor. Los días se convirtieron en meses, y el papel de Jan en la casa se volvió aún más difuso. Ya no lo veían. Con aires de millonario, era tratado como si fuera solo una mano amiga. Su madrastra, la señora Samira, controlaba la casa con precisión y orgullo, asegurándose de que John permaneciera invisible. Le asignaba tareas diarias: ir a buscar la compra, lavar los platos, lustrar sus tacones, y cualquier error era respondido con palabras duras o un silencio gélido. Una tarde, al llegar los invitados para un almuerzo suntuoso, le ordenaron a Ayan que sirviera las bebidas. Se movía nervioso entre los invitados, vestido con ropa sencilla que lo hacía indistinguible del personal de la casa. Al pasar junto a la mesa de centro de mármol, su codo rozó un delicado jarrón de cristal. Este se tambaleó un instante antes de estrellarse contra el suelo. La sala quedó en silencio. La expresión de la señora Samra pasó de la sorpresa a la furia. Frente a los atónitos invitados, se acercó y le arrebató una bandeja de las manos. «Niño torpe e inútil», siseó, agarrándolo del brazo. «No sirves ni para servir té». Los invitados observaban, sin saber si era su sirviente o su hijastro. No le importó. Arrastró a John hasta la puerta principal, arrojó su pequeña mochila a los escalones y le ordenó que saliera. «Quédate con el resto del personal o ve a mendigar en la calle. No perteneces aquí». Jan se quedó paralizado, con los ojos llenos de lágrimas, sin saber si llorar o correr. Ningún empleado se atrevió a intervenir. Las puertas se cerraron tras él, y la casa que una vez llamó su hogar le dio la espalda por completo. Por primera vez, comprendió la verdad. A sus ojos, se había convertido en menos que un sirviente. Y en algún lugar de la ciudad, su padre no tenía ni idea de lo que acababa de sucederle a su único hijo. El lujoso coche negro aminoró la marcha al acercarse a las puertas de la mansión. El señor Hachurer, que regresaba temprano a casa tras una reunión con inversores cancelada, se recostó en su asiento, hojeando correos electrónicos en su teléfono. Mientras el coche avanzaba lentamente, algo inusual le llamó la atención. Un niño pequeño estaba sentado desplomado en los escalones de piedra fuera de la puerta, abrazando una pequeña mochila con fuerza contra el pecho. Tenía la ropa polvorienta y las mejillas manchadas de lágrimas secas. «Detén el coche», dijo Usir bruscamente.
El conductor frenó más cerca de la ventanilla, entrecerrando los ojos. «Es Jan». El conductor dudó, luego asintió suavemente. «Sí, señor. Es su hijo». El tiempo se detuvo. Por un instante, el peso del silencio lo aplastó todo dentro del coche. El señor Haschel abrió la puerta de golpe y salió con el corazón latiéndole con fuerza. Jan levantó la vista hacia el rostro ancho y pálido del sonido. El chico no corrió, no habló. Simplemente se quedó allí sentado como alguien que ha olvidado cómo tener esperanza. «¿Qué haces aquí?», preguntó Ascher con voz hueca. Jon bajó la mirada. Ella dijo: «Ya no pertenezco a esta casa». Rompí un jarrón. A Ascher se le encogió el pecho. La imagen de su hijo, expulsado como un extraño, le ardía en la mente. Miró a su alrededor. La mansión se alzaba orgullosa tras la verja de hierro, pero de repente le pareció extraña. ¿Cómo se había perdido tanto? El personal se asomaba nervioso por las ventanas, inseguro de lo que vendría después, pero Haschel no esperó. Se agachó, levantó a Jon en brazos como solía hacerlo años atrás y susurró: «Lo siento». Ese momento lo reescribió todo. El hombre de negocios que creía tenerlo todo se dio cuenta de lo poco que sabía en realidad. Y el chico que creía no tener a nadie vio una chispa de bondad que creía perdida para siempre. Dot. El señor Haschel entró en la mansión como una tormenta, sus pasos resonando por el gran salón. Ayane se aferró en silencio a su brazo, con la cabeza apoyada en el hombro de su padre. El personal, sorprendido por su repentina aparición, se hizo a un lado nervioso. La señora Samira bajó la escalera con gracia practicada, con una sonrisa falsa ya formándose. «Cariño, llegaste temprano a casa». «Me lo guardo», espetó Ascher, con los ojos encendidos de furia. «¿Qué le hiciste a mi hijo?». Su expresión vaciló. «Está mintiendo. Rompió un jarrón caro y me faltó al respeto. Simplemente lo discipliné echándolo». Haschel rugió. «No es un sirviente. Es mi hijo». La habitación se sumió en un silencio atónito. Jon, todavía temblando, levantó la vista. Por primera vez en años, su padre lo defendía en voz alta, furioso, como si le importara. Se volvió hacia la jefa de limpieza. «Dime la verdad. ¿Ha estado pasando esto a mis espaldas?». La mujer dudó y asintió. «Señor, no sabíamos qué hacer. La señora nos advirtió que no interfiriéramos». La furia se desbordó. Hachuri irrumpió en su despacho privado y exigió las grabaciones de seguridad de la semana pasada. En cuestión de minutos, la verdad se desplegó en la pantalla. «Estoy haciendo las tareas solo, comiendo sobras en la cocina, me gritan y finalmente me sacan de casa a rastras como a un delincuente». Hachuri regresó al recibidor, pálido pero con voz firme. «Has humillado a mi hijo y me has engañado durante años. Esto se acaba ahora». Las protestas de la señora Samira cayeron en saco roto. Haschel pidió que empacaran sus cosas y prepararan su partida. «Esa noche, tenías esta casa, mi confianza y el respeto de mi hijo. Lo echaste todo a perder». Mientras la sacaban, Jan se quedó junto a su padre, con los ojos abiertos, sin saber si estaba soñando, pero era real. La tormenta había llegado y había despejado el aire. Por fin, esa noche, la mansión se sentía diferente. El aire, antes cargado de fría autoridad, se llenó de una serena calidez. El señor Haschel se sentó junto a Aen en el salón familiar. Sin personal, sin distracciones, solo un padre y un hijo finalmente enfrentándose al espacio que se había abierto entre ellos. El silencio entre ellos no era incómodo. Era sanador. Jan aferraba una taza de chocolate caliente, con los dedos aún temblorosos. Haschel lo observaba atentamente, la culpa ensombreciendo cada mirada. «Debería haberlo visto», dijo finalmente en voz baja. «Estabas justo aquí, y yo estaba ciego». Jon no respondió de inmediato. Miró fijamente la taza y luego preguntó en voz baja: «¿Dejaste de amarme?». El corazón de Ascher se rompió.
Abrazó a su hijo con fuerza, algo que no había hecho en años. Nunca. Simplemente perdí el rumbo. Pero te prometo que, a partir de hoy, nunca dejaré que nadie te haga sentir mal. Al día siguiente, todo cambió. Ascher canceló todas las reuniones de negocios y despejó su agenda durante un mes. En lugar de reuniones matutinas, desayunó con punks de alta gama y risas, reemplazando los platos vacíos. Caminaron por el jardín, visitaron lugares que Jan solía amar con su madre e incluso volaron a un tranquilo refugio cerca del mar. Lentamente, el color regresó al rostro de Jan y su risa se hizo más fuerte. Hasche no solo cambió las reglas en la mansión, cambió su vida. El personal recibió instrucciones de tratar a Jon con el respeto que merecía. No porque fuera el hijo del jefe, sino porque era humano, amado, valorado. La noticia del cambio se extendió. El hombre conocido por su imperio ahora era admirado por su humildad. Jon, una vez descartado como un sirviente, caminó orgulloso junto a su padre, no en silencio, sino con una bondad renacida. Lo que comenzó como un momento de dolor se convirtió en una promesa de amor para toda la vida.